Durante estos 10 meses de pandemia, los museos de todo el mundo han sufrido un duro golpe en todos los niveles de sus operaciones y estructuras. Algunos museos europeos reabrieron aplicando estrictas medidas de higiene para cuidar la salud de su personal y de sus visitantes, pero el enorme esfuerzo por adaptarse a la nueva coyuntura fue neutralizado, al menos en parte, con el reciente endurecimiento de las restricciones. Al igual que en el resto de las instituciones culturales, los museos temen por su continuidad porque necesitan el apoyo de sus estados, que pronto van a descubrir la magnitud del agujero que la pandemia ha creado en las cuentas públicas. Una de las primeras conclusiones que los museos sacaron después de la brutal caída de ingresos y visitantes fue la necesidad de cambiar el modelo de negocio. La virtual desaparición del turismo, la cancelación de visitas escolares y la reducción de visitantes necesaria para respetar las medidas de seguridad obligaron a repensar la forma de llegar al público. Y las exposiciones digitales, una tendencia que ya avanzaba rápidamente y se aceleró con la pandemia, es la punta de lanza. Con un clic se accede a la sala de exposiciones. Y con el cursor se puede cambiar de sala. Es como visitar los espacios de una casa de muñecas. Es una visita casi palpable, aunque estemos solos. Antes de la pandemia, unas 1000 personas solían asistir a las inauguraciones de Kunstraum Kreuzberg en Berlín. Pero el coronavirus lo cambió todo. Ni un solo visitante llegó a acceder a este espacio artístico. Aunque la exposición llegó a montarse, la ceremonia fue cancelada. Las 2 semanas que siguieron a la inauguración fueron complicadas, muy emotivas. Luego me dije a mí misma que estando inmersa en una pandemia tenía que seguir hacia adelante. Su instalación artística consta de cientos de pequeñas figuras de cerámica. Todos estos pequeños árboles de seda contienen anillos simbólicos de protección y fuerza para afrontar los temores que puedan aparecer en estos momentos difíciles. Esta es una bruja, pero una de 2 caras. Estoy convencida de que estas mujeres tienen numerosas facetas que definen su personalidad. En el mundo del arte, las mujeres no siempre han tenido la oportunidad de mostrarse con toda su complejidad y talento. Aquí, gracias a un programa de 15 becas, 15 artistas de todo el mundo han aprendido a presentar su arte de manera profesional. Esta exposición en el Kunstraum Kreuzberg es la última etapa del programa. Aunque ellas preferirían presentar su trabajo de manera presencial, la muestra virtual también es una buena experiencia. Es interesante el aspecto digital del arte. Es algo que forma parte del mundo del arte desde hace ya mucho tiempo. Pero mi trabajo debe ser visto en persona. Hay una gran diferencia entre la experiencia digital y la analógica. A pesar de ello, la exposición virtual despierta la curiosidad de nuevos adeptos. Es una visibilidad que estas artistas ahora no tendrían si dependieran solo del espacio físico tradicional. Para entender un poco mejor cómo están viviendo los museos esta pandemia, nos vamos a Madrid. Ahí está Cristina Cánovas, ella es vicedirectora de exposiciones del Museo Nacional de Ciencias Naturales de España. Cristina, tu museo recibe unos 300.000 visitantes al año. ¿Cómo ha impactado la pandemia en estos números ahí en Madrid? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, pues no cabe duda que aquí la pandemia tuvo un gran impacto y, por supuesto, como el resto de museos, nosotros sufrimos una disminución en nuestros visitantes que, bueno, pues comparado con esos 300.000, el año pasado tuvimos unos poco más de 100.000, ¿no? Entonces nos hemos quedado en un tercio de lo que son nuestros visitantes, lo que no está tan mal en comparación con muchos otros museos que bueno, se nutren más de público internacional. Y sí que es verdad que museos como el nuestro de ciencias naturales, al nutrirse de un público más familiar, ese público enseguida siguió viniendo, ¿no? De manera más reducida, pero bueno, sí hemos notado mucho la caída de visitantes como es lógico.
¿Y hubo que implementar cambios en el régimen de exposición y de promoción de las colecciones del museo, en tu caso particular? Sí, bueno, es que el año pasado, la verdad, al final fue todo un caos. Bueno, primeramente lo que hicimos fue nos pusimos en contacto con colegas de homónimos en otros museos fuera y dentro de España, incluido el precioso Museo de Historia Natural que tenéis en Berlín, para ver cuáles eran las mejores prácticas que podíamos compartir entre nosotros, ¿no? Dado que esto fue una sorpresa para todos. Y luego ya enseguida nos pusimos a trabajar en las salas del museo, ¿no? Pues lo que es el acondicionamiento de las salas con elementos de seguridad, los geles hidroalcohólicos, cambios de recorrido, paneles de señalización y direccionales que aumentarán la seguridad, ¿no? Para los visitantes siguiendo un orden en el recorrido. Pues todo tipo de actuaciones, ¿no? Que creo que hemos hecho en común todos los museos. Reservamos una franja horaria, que esto fue muy bien acogido, ¿no? Que fue la primera de 10 a 11 de la mañana para que solo pudiera visitar el museo el público vulnerable, ¿no? A partir de los 65 años. Y a nivel de lo que es la planificación de exposiciones, tuvimos que cancelar muchas, hacemos unas 14 temporales al año, entonces había muchas previstas para antes de verano que hubo que cancelar y otras que posponer, ¿no? Con la incertidumbre en esas que habíamos pospuesto de no saber si vamos al final a poder hacerlas después de verano. Al final sí las acometimos, hicimos 4 inauguraciones a partir de septiembre con mucho trabajo, ¿no? Porque han sido reuniones online, empresas que no traían a tiempo suministros, mobiliario, pero al final nos adaptamos y pues los cambios más patentes han sido en las salas y en la planificación de exposiciones, por supuesto. Y a pesar de toda esta incertidumbre, Cristina, ¿existe un plan para aumentar el aforo en el futuro con la vuelta de una supuesta normalidad? Sí, nosotros ahora mismo tenemos un aforo del 50% y los aforos los vamos modificando según las direcciones del Ministerio de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Una de las partes más importantes de esta readecuación, ¿no? De lo que es el trabajo en el museo en esta época de pandemia ha sido en investigar formas para fidelizar al público, ¿no? Y que siga viniendo. La sensación de seguridad en el museo, no solo el poner elementos seguros, sino que la gente tenga esa sensación, ha sido un trabajo importante. Los recursos digitales han sido fundamentales para seguir fidelizando a todo este público y al final la preparación de proyectos expositivos de temas de actualidad pues también sirve para que la gente se sienta en sintonía, ¿no? Con la vuelta al museo y por ejemplo este año que además cumplimos 250 años tenemos exposiciones pues como una de microbiología donde se hablará de virus y de temas de actualidad. El conjunto de todas estas actuaciones creo que logra que poco a poco, si las condiciones externas lo permiten, la gente pueda ir viniendo con mayor normalidad a los museos. Cristina, cuéntanos brevemente, ¿han encontrado fuentes alternativas de financiamiento ante la caída de ingresos? ¿Ha llegado ayuda del Estado español? En el nivel económico así directamente no, pero sí que es verdad que se nos ha ayudado y se nos está ayudando en otros planos. Por ejemplo, a través de la prórroga de contratos de personal técnico. Nosotros pertenecemos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que a su vez pertenece al Ministerio de Ciencia e Innovación, y nos están ayudando con la cofinanciación de contratos y pues en ese plano más personal que también es muy importante. Y sí que es verdad que cuando en la reapertura del museo, por ejemplo, tuvimos la visita de la Casa Real y el ministro de Ciencia, pues para animar a los visitantes a venir, ¿no? Cristina Cánovas, del Museo de Ciencias Naturales de España en Madrid, muchas gracias y mucha suerte para el futuro. Gracias a vosotros, igualmente. Berlín también es una ciudad de museos y varios de los grandes, como el Pérgamo o el Bode Museum, atravesaron ambiciosas reformas en los últimos años. Y entre las reaperturas que se esperaban con entusiasmo aquí en la capital alemana está la del Foro Humboldt, en la famosa isla de los museos. Pero la inauguración del Foro Humboldt tuvo que hacerse de manera digital, aunque todavía no puede recibir visitantes. Deutsche Welle tuvo la oportunidad de entrar en el foro, en el emblemático Palacio Real de Berlín. Nuestra compañera Neus Pérez se lo muestra.
Este pasillo al aire libre, esta galería del Foro Humboldt, estará abierto 24 horas al día. Podrán venir siempre que quieran aquí los visitantes y ver estos paneles informativos en las ventanas. Estamos en la entrada principal, en el vestíbulo principal, y como ven, aquí sigue todo en obras, porque el concepto del Foro Humboldt ya tiene que ver con eso, con la constante transformación y con el cambio. La exposición en la primera planta será un punto de atracción para el público cuando el foro abra sus puertas para los visitantes, y las exposiciones en la segunda y tercera planta se irán inaugurando a medida que avance el año 2021. Estamos en la tercera planta del foro y hasta aquí podrán llegar los visitantes en la primera fase de apertura, que tenía que ser ahora en diciembre, aunque por la pandemia se ha tenido que retrasar. Y aquí hay también figuras emblemáticas del lugar, del Palacio Real de Berlín. Estas figuras de mármol de príncipes electores que forman parte de la historia, que fueron luego trasladadas a Potsdam, restauradas, y ahora regresan a su lugar de origen. Según una encuesta realizada a nivel mundial, los profesionales sanitarios presentan una alta prevalencia de trastornos en su salud mental debido a la presión prolongada de estar en primera línea de la pandemia. Nuevos datos del Consejo Internacional de Enfermería señalan que casi el 80% de los profesionales encuestados informa que sufren agotamiento, ansiedad o se sienten aislados. Esta entidad afirma además que los efectos podrían extenderse y afectar a los sistemas de atención sanitaria en casi todo el mundo. Hasta ahora más de 1,5 millones de trabajadores de la salud se han contagiado de coronavirus, 2.200 han muerto. Se nos ha acabado el tiempo por hoy, pero hay mucho más en Deutsche Welle. Quédese con nosotros.